Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. El poder de la resurrección. Y creo que el Espíritu Santo ha ido construyendo en todos estos días esta celebración de Pascua. Entendemos que desde un inicio Dios nos dio la instrucción de celebrarle fiesta. Nuestro Dios le encanta la pachanga. A nuestro Dios le gusta la celebración. ¿A cuánto les gusta la fiesta? Pero no es esa fiesta donde ponemos y nos ponemos hasta el tronco y se nos olvida y hacemos tonterías y al otro día nos sentimos mal y nos sentimos culpables. No, esta fiesta y esta celebración, celebramos la obra redentora que nuestro Dios hizo, cómo salvó nuestras almas, cómo sanó nuestros cuerpos, cómo le dio vida a nuestro espíritu. Y sinceramente estoy tan emocionado por compartir este mensaje. Le he titulado al mensaje de esta mañana. Estamos haciendo una pequeña pausa a los valores de la casa porque estamos celebrando la Pascua. Y le he titulado este mensaje La diferencia. Dígale al que está al lado, la diferencia. Dígale a otra persona, la diferencia. Dígale al que está atrás, la diferencia. Y quiero llevarle por un viaje también en esta mañana. Creo que Dios nos dio la imaginación también porque es una herramienta en nuestra mente poderosísima. Es de donde la fe se agarra para muchas cosas, pero también las historias de la Escritura creo que son más interesantes que cualquier historia de Netflix. Y hasta si le ponemos nosotros nuestra imaginación, está más interesante. Y antes de comenzar, quiero contarles una anécdota porque creo que refuerza mucho el concepto que el Señor puso en mi corazón para compartir. Hace unos años estaba yo en otro país con un amigo y él estaba un poco cansado y me dijo, ayúdame a manejar. Yo odio manejar, pero bueno, por la amistad, ¿verdad? La iba yo manejando. Pero él tenía niños chiquitos y uno de los niños chiquitos venía atrás parado. Entonces venía, yo lo veo por el retrovisor y le digo a mi amigo, oye, fíjate que tu hijo viene parado, no vaya a ser que un frenón o algo así y se vaya a lastimar el niño. A lo que él se voltea y le dice, hijo, ¿te puedes sentar por favor? Y el niño le contestó, sí papá, claro, pero no se sentó. Yo sé que esto es rarísimo para usted porque usted no tiene hijos así. Y por segunda vez le dijo, hijo, ¿te puedes sentar, por favor? Muy amable. Y el niño contestaba muy bonito, sí papi, sí. Pero no se sentaba. Entonces, yo me puse medio incómodo porque dije, híjole, ya causé un problema familiar. Dije yo. Y la tercera vez le dice, siento decirte, hijo, que ahorita que lleguemos a la casa te voy a tener que dar con la vara porque desobedeciste. Y sobrenaturalmente sus piernas flaquearon y se sentó. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia fue que en las primeras dos ocasiones el niño pensaba que su papá lo decía en serio. Pero en la tercera, el niño sabía que su papá lo decía en serio. Y esto es lo que hoy siento de Dios, que nuestro ser interior va a entender. Hoy muchos tenemos este concepto y pensamos en la resurrección y gritamos. Pero hoy, bajo la unción del Espíritu Santo, vamos a saber que Jesucristo está vivo y que Él ha resucitado. Quiero leer la escritura, 1 Corintios capítulo 15, quiero leer un pasaje poderosísimo. De hecho, podría considerar que este pasaje en la escritura es el fundamento de nuestra fe. Súper confrontativo este pasaje. Y dice lo siguiente, 1 Corintios 15,
versos del 12 al 20, dice: ahora bien, si se predica que Cristo se ha levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, mire bien esto, nuestra predicación no sirve para nada. Qué fuertes palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Como tampoco la fe de ustedes. Quiero decirles algo, por más disruptivo que suene, nuestra fe no está basada en la cruz. Nuestra fe está basada en la tumba vacía. Hemos puesto la cruz como lo máximo y la obra redentora de la cruz es increíble, pero el fundamento de nuestra fe es que la tumba quedó vacía y que Jesucristo resucitó. Dice, aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Gloria a Dios que eso no es así. Gloria a Dios que Jesucristo está vivo. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Cuántos pueden darle un grito de júbilo a nuestro Rey resucitado? Una vez más, dígale a alguien que necesite escucharlo: mi Rey se levantó de los muertos. Cristo resucitó. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy gracias por lo que tú nos vas a hablar. Gracias porque te levantaste de la muerte. Gracias porque esa tumba quedó vacía. Quedó vacía sin ti, pero ahí se quedó todo. Todo nuestro desánimo, todas nuestras fallas. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado vida a través de tu resurrección. Espíritu Santo, ayúdame a compartir este mensaje, ayúdame a comunicarlo correctamente. Unge mis palabras y yo declaro esperanza sobre la vida de toda alma que hoy lo necesita. Y declaro que hay vida, resurrección en todas las áreas de nuestro ser. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta Pascua todo NGI dice fuerte: denle un aplauso a Jesucristo una vez más. Y vamos a iniciar este viaje. Y quiero empezar poniendo un fundamento. ¿Por qué la resurrección? Porque tengo que definir esta palabra que hoy estamos celebrando, Domingo de Resurrección, para poder llevarle a esta pequeña historia en uno de los discípulos de Jesús, que creo que va a bendecir muchísimo nuestras vidas. Como hombre y como Dios también, el logro más grande de Jesús no fue multiplicar los panes y los peces, no fue sanar enfermos, echar fuera demonios, tener una buena comunicación con los demás por parábolas o por sermones. El logro más grande de Jesús fue la resurrección. Ni siquiera fue la cruz del Calvario, fue la resurrección. Como leímos, este es el ancla, este es el fundamento de nuestra fe. Los grandes líderes de las creencias en este mundo no murieron por sus seguidores. Jesús sí. Al cristianismo, que aunque sabemos que nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos un estilo de vida, según Jesús, nos llaman cristianos. Y de alguna forma el mundo lo ha acomodado en la religión del cristianismo. Si le seguimos la corriente, han puesto al cristianismo en la misma categoría del islam, del budismo, del hinduismo
y pues son las religiones más fuertes en todo el mundo, pero ninguna de esas tiene una tumba vacía. El cristianismo sí. Hasta el día de hoy siguen protegiendo los cuerpos y las tumbas de esos líderes religiosos. Hoy podemos ir a Jerusalén y visitar una tumba que está vacía, porque nuestro líder, el autor y el consumador de nuestra fe, no se quedó en una piedra. Él resucitó al tercer día. Y esto pone al cristianismo en otro nivel. Está fuera de la liga de las religiones del mundo. La resurrección de Jesús lo separa de todos los demás. Ahora, Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección. Y eso es súper profundo y es súper poderoso entenderlo. La resurrección de Jesús era necesaria porque sin la resurrección jamás hubiera sucedido, no se hubiera cumplido el propósito original, el plan de Dios para la humanidad. Una vez más nos hemos enfocado mucho en la cruz, lo cual es una obra poderosísima, redentora. Pero es la tumba vacía, es la resurrección de Jesucristo lo que hace posible, lo que desencadena el plan de Dios para la humanidad. Ahora quiero decirle algo, nosotros, diga conmigo, nosotros hicimos necesaria la resurrección por el compromiso de Dios con su palabra. El viernes enseñó un poco de eso. Dios dijo algo y Él tenía que cumplir eso que dijo, porque todo lo que sale de la boca de Dios es una ley y Él mismo se somete a su palabra. Nosotros hicimos necesaria esta resurrección por el compromiso de Dios con su propósito y con su palabra. La restauración del hombre con Dios fue confirmada a través de la resurrección. Y aquí viene el porqué de la resurrección. Porque la resurrección significa, se va a escuchar muy sencillo, pero hoy creo que lo vamos a entender. Significa una segunda oportunidad. ¿Cuántos necesitan una segunda oportunidad? Yo no sé si alguien en esta mañana vino, está conectado y a lo mejor no se lo ha dicho a nadie, pero está desanimado, ha intentado muchas cosas y parece que viene una tras otra, pero necesita una segunda oportunidad. La resurrección de Jesucristo, el porqué de la resurrección, es que nos da esa segunda oportunidad que necesitamos. Ahora, si analizamos esa palabra resurrección, a mí me gusta mucho la etimología y poder investigar las palabras. Entiendo que el logos es algo y el rema es otra cosa. Y vivimos por el rema de Dios, pero los logos son importantes. La palabra escrita, según el apóstol Pedro, dice que es la profecía más segura que tenemos, la palabra escrita. Y esta palabra resurrección es una palabra compuesta, que la palabra real es surrección y tiene un prefijo, y es el prefijo re. Diga conmigo re. Más fuerte, diga conmigo re. Ahora, este prefijo de re, comúnmente y muy seguido lo vamos a encontrar en la Escritura. Y eso significa que Dios quiere que regresemos a lo original. Es más, le voy a decir algo que va a sonar súper raro. Pero el progreso de nuestra vida, el futuro de nuestra vida no está hacia adelante, de hecho está hacia atrás. Yo sé que suena muy raro, ¿por qué? ¿Alguna vez vieron esa película? Yo sé que esto es de la vieja escuela, pero levanten la mano todos los que orgullosamente vieron la película de Volver al Futuro. Back to the Future. Todos los que no levantaron la mano son millennials reggaetoneros, me imagino, porque... Pero volver al futuro es como que algo que no tiene sentido. ¿Cómo voy a volver al futuro? Bueno, esa película nos enseñó que es posible, ¿verdad? Pero nuestro progreso, según Dios, es que regresemos al plan original. Hoy nos creemos súper desarrollados, súper progresistas, súper sofisticados, que vemos cosas que se están descomponiendo en nuestra propia sociedad
Y cuando alguien dice, eso no está bien, la familia es entre un hombre y una mujer, te dicen retrógrada, porque piensan que te quedaste. Pero es que hay cosas originales, que eso no es lo que se va a cambiar. Y Dios a través de la Escritura nos enseña que nuestro progreso está en regresar al original. Re es un prefijo que se utiliza en nuestro lenguaje, que va antes de una palabra para darnos la indicación que se tiene que regresar. Y con esto en la Escritura, cada vez que vemos palabras que tienen re, tienen que ver con el plan de Dios y el propósito original de Dios. Vemos palabras como revelación, regocijo, reconocer. No puede haber arrepentimiento si no reconocemos. Regresar, repetir, reforma, renovar, redimir, redención, reconciliación, resurrección. Entonces, ¿qué es esto de resurrección? Le quiero mencionar que tenemos redención. Diga conmigo, redención. Y redención, si vemos esta palabra, dención, que no la decimos comúnmente, creo que nunca la hemos pronunciado tal cual, tiene que ver con que le pertenece a alguien más. Y cuando se le agrega el prefijo redención, significa que se compra una vez más lo que te pertenecía. Esto lo aplicamos en casas de empeño. Tú llegas, empeñas algo, te dan una cantidad de dinero y luego regresas y pagas una vez más ese objeto que te pertenecía, pero ahora para que vuelva a ser de tu pertenencia tienes que pagar un precio. La cruz del Calvario hizo la obra de la redención. Pagó el precio de nuestra deuda, de nuestra culpa, de nuestro pecado con sangre. Ahora, al suceder la redención, vino la reconciliación. Y la reconciliación es donde el velo del templo se rasga y ahora nosotros tenemos acceso a Dios. Ya hubo un sacrificio, el único sacrificio que nos da acceso a Dios es el sacrificio de Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario y nos reconcilió a Dios y a nosotros, a la humanidad. Y al ver redención, ahora hubo reconciliación. Y al estar reconciliados, ahora nuestro ser es restaurado. Diga conmigo, restauración. Y la restauración significa que estamos completos. Diga al que está al lado, estoy completo. Ahora, podemos decirlo, puedo guiarle a que usted lo declare, pero a veces no nos sentimos así. Puede ser que entendemos que hubo redención, que hubo reconciliación, que hubo restauración, pero como que, no me siento redimido, no me siento reconciliado, no me siento restaurado. Y Jesucristo dijo, para que sepas que lo que pasó en la cruz es real y sigue vigente, entonces para eso ocurrió la resurrección. La resurrección es darnos vida una vez más. Esta palabra surrección significa, mire bien, algo que había disminuido su actividad o que había perdido actualidad. Eso significa esa palabra. O alguien que estaba decaído físico o moralmente. Usted va al internet y a los diccionarios y eso es lo que significa esta palabra. Significa pararse. Significa o da a entender que en algún punto nos caímos. Curiosamente, al pecado del hombre se le llama la caída del hombre. Entonces la cruz no era suficiente. Se necesitaba confirmar que lo que pasó en la cruz tenía poder. Por eso la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. Ilusoria es nuestra fe. Lo que sucedió en la cruz, las películas que vemos, lo que nos hace llorar al ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene poder. ¿Por qué? Porque Él abandonó la tumba el tercer día.
porque Él resucitó. Hay redención, hay reconciliación, hay restauración, porque hay resurrección. Si no hubiera ocurrido la resurrección, nada de eso fuera real. ¿Qué significa esto? Significa que podemos regresar a Dios. Significa que podemos regresar al lugar en donde estábamos, al lugar original. ¿Cuál es ese lugar original? El dominio. Génesis capítulo 1, verso 28, y tengan dominio. Esa fue la bendición de Dios. Quiere decir que tenemos una segunda oportunidad. Dile al que está al lado, tengo una segunda oportunidad. Dile a otra persona, tengo una segunda oportunidad. Y es increíble lo que hizo Jesús, y me encanta esta parte de esta enseñanza, porque la declaración o las declaraciones de Jesús fueron increíblemente disruptivas. Es más, si hoy estuviera en ese tiempo actual, lo que Él dijera a todo mundo lo escandalizaría. Jesucristo decía cosas como estas: yo soy el camino, yo soy la verdad, no una de las verdades, la verdad. Yo soy la vida. Jesús decía, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera. Pero dijo algo que puso mal a todo mundo. Dijo, yo soy la resurrección. Y esto es muy importante entenderlo, porque Él decía declaraciones como estas. Él decía, yo vine por los que están enfermos, no por los que están sanos. Yo vine a buscar lo que estaba perdido. Y luego decía cosas como estas: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores y va a sufrir mucho y lo van a crucificar. Ok, está bien. Creo que todo mundo podría predecir que va a pasar esto, voy a hacer el otro y me van a matar. Pero donde se voló la barda Jesús es cuando dijo, pero así como me van a matar, voy a resucitar al tercer día. Esa declaración sí está en otro nivel. Es más, leámoslo en la Escritura. En Juan capítulo 10, verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Es decir, a Jesús no lo mataron, Él entregó su vida. Sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla, pero eso está increíble. Y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús no podía morir. Pastor, pero murió. Sí, pero no podía. ¿Por qué? Porque no tenía la muerte legalidad sobre él. Porque si usted estuvo el viernes, aprendimos que solamente la muerte se activa cuando hay pecado. Sin pecado no hay muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús nunca pecó. Entonces, ¿cómo murió? Porque en la cruz hubo un momento donde Dios lo disfrazó de pecado. Y la palabra clave es disfrazó, porque dice que no es que tuvo pecado, sino que cargó con el pecado. Es decir, Jesús engañó a la muerte. Se vistió de pecado y la muerte dijo, pecado, lo mato. Entregó su vida, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La muerte no lo mató, Él decidió cuándo morir. Se disfrazó de pecado y por eso la muerte dijo, me lo llevo. Ahora Jesucristo, hoy podemos disfrutar la resurrección porque Él venció a la muerte. Él venció al pecado. Cuando salió el peine, como decimos nosotros, y fue al infierno, porque Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra y venía disfrazado de pecado. Yo imagino que Jesús en el infierno se veía riendo, porque fue como esos juegos, esos videojuegos de espías, donde matas a un guardia y te disfrazas del guardia para poder entrar y que nadie se dé cuenta. Jesús dijo, tengo que arrebatar las llaves del infierno y de la muerte. Ya sé lo que voy a hacer, me voy a disfrazar de pecado para poder entrar y arrebatar eso. Se disfraza de pecado, la muerte dice, me lo llevo. Jesús dijo, eso es lo que yo quería, pero quiero decirte, yo entregué mi espíritu, tú no me mataste. Y cuando llega al infierno,
vestido de pecador, lo van a condenar y se quita el disfraz. Y dice, oh no, no puede quedarse aquí. No lo puedo contener porque no es legal que él esté aquí porque él no pecó. Y es ahí donde al tercer día él resucitó. Por eso lo habléis en 1 Corintios capítulo 15. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Vamos, dáselo fuerte a Jesucristo. Jesús es la resurrección. Ahora, yo no sé si le ha pasado alguna vez que sucede algo bueno en su vida, pero parece que solamente usted lo disfruta. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y usted está contentísimo y voltea a ver alrededor y todo el mundo así como que... Y tú tratas de... Oye, me pasó esto, oye, está pasando esto. Créame, eso pasa a veces todos los servicios. Uno viene con palabras, viene con muchísimas cosas y la gente está ahí. A Jesús le pasó lo mismo. Resucita y nadie le cree. Después de haberlo dicho, después de haberlo declarado, después de haberse atrevido a decir semejantes declaraciones, lo hace y nadie le cree. Y pasa lo siguiente, en Mateo capítulo 28. Le voy a leer este pasaje porque quiero llevarle ahí antes de entrar a esta mini historia que vamos a contar. Después del sábado, y el que está al lado, hoy es domingo, de resurrección, o sea que ya estamos aquí en el día. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago. Yo me imagino a ese ángel que se parecía a Thor. No sé, mi imaginación vuela. Su ropa era blanca como la nieve. Ahora aquí viene algo muy interesante que voy a mencionar. Leemos lo que sigue, dice, los guardias. Y en pastorelas, representaciones, por lo general siempre ponemos a 2 guardias. Pero tenemos que entender históricamente cómo funcionaba uno de los imperios más poderosos que ha existido sobre la faz de la tierra, que es el Imperio Romano. Y cuando habla de una guardia, ya conmigo una guardia, se estaba refiriendo entre 400 y 500 soldados. La tumba de Jesús estaba siendo custodiada por 400 a 500 soldados. Esos eran los guardias. No eran 2 veladores que se duermen. Eran 400 o 500. Ahora imagínense por un momento, vamos a ponernos en los lugares de los guardias. Se levantan en la mañana, mi amor, me voy a trabajar. ¿A dónde te vas a trabajar? Voy a una tumba a cuidar a un muerto. ¿A cuidar a un muerto? ¿De cuándo acá el Imperio Romano cuida muertos? No sé, nos mandaron porque nos dijeron que hay un problema ahí y tenemos que ir. Ay, mi amor, no te hubieras ido hoy. ¿Qué vas a? No, ¿qué le va a pasar al muerto? No, tengo que ir. Así se levantaron 400 soldados y fueron a la tumba. ¿Qué onda? ¿Cómo vas hoy? No, pues aquí estamos. Estamos perdiendo el tiempo. Hoy es domingo y juega el América. Pero bueno, aquí ni modo. Yo imagino esos soldados ahí enojados, siendo soldados, cuidando a un muerto. Y de repente tembla. Se sacude un terremoto violento. Viene un Thor del cielo, un ángel con aspecto de relámpago, con ropa blanca, mueve la piedra, tiene una piedra demasiado grande y se sienta en ella. Y seguimos la lectura. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como ¿qué? Ellos dijeron, no, no, oye, me hubiera quedado con mi esposa. Bien tiene razón la hermana. Ajá. Hicieron la estrategia que hacen las zarigüeyas, pues me mato, aquí me hago el muerto. Y no lo dice la Biblia. Quedaron como
Yo me imagino que vieron al semejante ángel y dijeron, no, papito lindo, tú ganas. Ya se fue, no se ha ido, no te levantes, no respires tan duro. Imagínense a los soldados viendo semejante cosa. Una vez una hermana aquí de la iglesia que amamos mucho estaba orando y diciendo, Señor, yo te quiero ver en su oración personal. Y de repente con el aire pasa una sábana y le toca el pie. ¡Ah! Sí, no estoy lista. Imagínense lo que se siente ver un ángel así, ¿no? El ángel, ahora aquí viene, le voy a romper una vaca sagrada ahorita. El ángel dijo a las mujeres, ¿a quién? No tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Si lo andan buscando aquí, no está aquí. Pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos. Y ese fue el mensaje. Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora lo saben. Y le quiero hablar de los primeros predicadores. Los primeros predicadores después de la resurrección. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? No fueron las mujeres. Fueron los soldados. Dios utilizó a los soldados para dar la primera noticia de la resurrección. Ahora tengo que dejarle claro unos detalles antes de leerles el próximo pasaje. Habían leyes en la milicia, en el ejército de los romanos. Y estas leyes habían ciertas cosas. Usted lo puede buscar en internet, investigarlo y se va a dar cuenta que es verdad lo que le estoy diciendo. Número uno, un soldado no podía decir una mentira, porque la pena era la muerte. Cuando daban un reporte, un informe de lo que había pasado, no podían mentir. Diga conmigo, no podían mentir. Y dos, si a un soldado se le encargaba una tarea, lo que sea, y la perdía, ellos mismos tenían que quitarse la vida. Y eso no solamente está registrado históricamente, sino bíblicamente. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en una cárcel en Filipo y están cantando y tiembla también y se abren las prisiones y se rompen las cadenas? El carcelero de Filipo, cuando Pablo lo va a buscar, ¿qué estaba a punto de hacer? De quitarse la vida, porque no podía informarle a su superior que había perdido a un preso. El código del ejército es: quítate la vida, porque no tienes que responderme por lo que yo te dejé al cuidado. Entonces no podían mentir, y si perdían un preso o una tarea tenían que quitarse la vida. Ahora acompáñenme más adelante, en el verso 11 de Mateo 28. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Por qué no fueron con su superior romano? Porque sabían que los iban a matar. Pero ¿cómo les van a explicar? Es que vino Thor y abrió la tumba. ¿Quién te cree eso? Por eso fueron con los sacerdotes, para ver si ellos les podían explicar lo que había pasado. Porque nadie podía negar, ellos no podían mentir. No sé si me está siguiendo. Los primeros predicadores ni siquiera fueron judíos, fueron romanos. Los primeros que anunciaron la resurrección. Ahora aquí viene lo importante, que los jefes de los sacerdotes sabían que estos soldados no podían mentir. Entonces sabían que estaban diciendo la verdad y aún así no les creyeron. Sino que después de reunirse con estos jefes, con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y le encargaron, les cambiaron la versión que el ángel dijo. Digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Y sí, aquí viene, y si el gobernador, tu superior, que el gobernador era Pilato,
Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Les solucionaron el conflicto a los soldados, a los primeros predicadores. Los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Eso es importante para la historia que viene. Esta es la versión, diga conmigo, la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Como la gente sabía que los soldados no podían mentir, los soldados dieron esta versión. Y esta fue la... ¿Cuántos saben que el chisme corre rapidísimo? ¿Cuántos saben que las noticias vuelan más rápido que Superman? ¿Cuántos saben que está pasando algo hoy, ahorita, y en 30 segundos ya lo saben hasta en Australia? De hecho, una vez nos pasó que estaba con mi esposa en la casa y se sintió mal y tuvimos que ir al hospital, pero estábamos ahí, no había nadie. O sea, cuando le digo nadie, solamente estaba el Espíritu Santo, Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y me imagino que el ángel Thor, ese que siempre me acompaña. Y vamos, y salimos rápido. Y cuando iba yo saliendo de mi casa, me entra una llamada, me entra un mensaje de un discípulo: pastor, sé que van al hospital. Y yo digo, oh my God. No, está perro esto, Esta versión fue la que llegó a Pedro. Porque por otro lado a las mujeres no se les creía nada tampoco. ¿Por qué será? Pero antes, en esa cultura, las mujeres eran ciudadanos de segunda clase. Gloria a Dios, porque hoy ya es diferente. Pero en esa cultura sí era. Y a los soldados sí se les creía. Y esta fue la versión que llegó a Pedro. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque Satanás ha tratado, inclusive ha financiado para que este mensaje de la resurrección nunca llegue a tu vida. Ha silenciado las voces de aquellos que quieren hablarte que Jesucristo resucitó y se quieren quedar solo con la cruz sin hablar de la resurrección, porque el diablo sabe que es la resurrección lo que avala la cruz. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que te quedes con la mitad del mensaje, que Jesús pagó el precio, que Jesús murió por ti, que Jesús perdona tus pecados. Pero el mensaje completo es que Él hizo todo eso y que tú y yo tenemos una segunda oportunidad. Ha tratado de cambiar el mensaje. Y es donde entramos a la historia de Pedro. Diga conmigo, Pedro. Si hay un personaje bíblico, aparte de David, con el cual nos podemos identificar, es Pedrito, nuestro amado Pedro. Y quiero llevarles en este viaje de este discípulo de Jesús, que él, si se recuerda la historia que le conté al principio, pensaba que Jesús era el Mesías, el Cristo Rey ungido. Él pensaba, pero este viaje se va a construir hasta que él llega a saber que Jesús es el Mesías. Y Jesús y Pedro se encuentran en Lucas 5 y se encuentran con un milagro. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa ahí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Esto ocurre con Pedro. Dice que Pedro se espanta tanto que cae de rodillas y le dice: Señor, soy pecador. Y Jesús le dice: te voy a hacer pescador de hombres. Y le dice una palabra clave que hoy entendemos para discipulado. Le dice: sígueme. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Y ahí se encontraron Jesús y Pedro. 3 años estuvo Pedro con Jesús en su ministerio, aprendiendo mano a mano, ahí caminando con Jesús. Y quiero llevarle por 3 etapas en esta historia. Y quiero comenzar con lo que le llamo la declaración. La declaración. Porque creo que
La gran mayoría de los que estamos acá, en algún momento hemos hecho una declaración donde le hemos dicho al Señor, establecemos que queremos seguir a Jesús. ¿Cuántos han hecho una declaración que quieren seguir a Jesús? Lo han establecido. Levante su manita. Quiero ver esa manita. Ok, perfecto. Ahorita le voy a pedir que levante la mano de otra manera. Ahora, quiero llevarle a esta declaración la más fuerte de Pedro referente a seguir a Jesús. Y esto ocurre cerca de la crucifixión en Mateo capítulo 26, verso 31. Jesús hablando, este pasaje lo hemos dicho todos los días, creo que Dios tiene algo con este pasaje. Dice, esta misma noche les dijo Jesús, todos ustedes, ¿cuántos? Todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Pregunta, ¿se los dijo o no se los dijo? Pero no le creyeron, mire bien. Ahora entendemos lo que los soldados habían dicho. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Ay, somos tan parecidos a Pedro, ¿verdad? Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, Pedro, tu compromiso, tu declaración, tiene tiempo de caducidad. Esta noche acaba. Antes de que cante el gallo, me negarás, ¿cuántas veces? Ahora miren la respuesta de Pedro. Es que nosotros nos hundimos solito con nuestras palabras, ¿verdad? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y luego donde va Vicente va la gente y los demás discípulos dijeron que lo mismo. Yo me imagino a Jesús volteándolo a ver diciendo, Pedro, ¿qué parte de todos no entendiste? O sea, ¿qué parte de que lo que yo digo se cumple no has captado, Pedro? O sea, me vas a negar. Ahora, este no es un mensaje para atacar a Pedro, ni para desprestigiarlo. Este es un mensaje para identificarse con Pedro. Y yo creo que todos nos podemos identificar con él y quiero probarlo. Le voy a hacer una pregunta, y esa pregunta tiene dos partes. Y no levante la mano hasta que termine la segunda parte. ¿Ok? Estamos hablando de la declaración. Levante la mano. Si alguna vez en su caminar con Dios le prometiste al Señor de no hacer algo, que jamás lo ibas a hacer. Ahora aquí viene la segunda parte. Pero lo hiciste otra vez. Mire, es casi el 100% del auditorio. Quiere decir entonces que todos de alguna forma hemos negado a Jesús de alguna manera. Dijimos que no lo íbamos a hacer, pero lo hicimos. Padre, te prometo que ya no le voy al Cruz Azul, y le vas. Padre, te prometo que ya no voy a decir groserías, y se te mete un taxi. Padre, te prometo que ahora sí me congrego, y te quedas dormido. Padre, te prometo que ahora... ¿Cuántos hemos prometido algo a Dios y le hemos dicho, nunca más lo vamos a hacer, o ahora sí lo vamos a hacer, y fallamos? ¿Cuántos lo han hecho? Levanten la mano. Siendo sinceros en esta mañana, es domingo de resurrección, no se preocupe. Lo cual me lleva a la segunda parte, la negación. La negación. Y en Mateo 26, verso 69, ese es el pasaje donde narra la escritura la negación de Pedro. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Diga conmigo el patio. Muy importante ese detalle. Y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Ok, perfecto, lo niega. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Y él le volvió a negar, jurándoles. Ahora, esta palabra jurándoles, hay otra versión que dice que con groserías, con mentada de madre. A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Se te nota por tu acento. Porque, amén, gloria a Dios. Y comenzó a echar maldiciones. Y les juró, a ese hombre ni lo conozco.
En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. ¿Te imaginas a un Pedro empoderado, sin miedo al éxito, Dios del Olimpo, diciéndole a Jesús: nunca te voy a negar? No, Pedro, ¿sí me vas a negar? ¡No! Si tengo que morir, voy a morir por ti. Pedro, hoy en la noche, antes que cante el gallo, me vas a llegar. ¡Jamás! Soy de palo, tengo orejas de pescado. Y de repente lo niega, jura, maldice y canta el gallo. ¿Nos podemos imaginar cómo se sintió Pedro? ¿Cómo nos hemos sentido cuando le fallamos a Dios? Ahora se pone peor la cosa. Porque en Lucas 22:60, la Escritura lo narra así: hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. Y el Señor, es decir, Jesús, se volvió y miró directamente a Pedro. En ese patio que vimos en Mateo, los que hemos tenido la bendición de poder ir a Israel, los patios allá, por ejemplo, un patio sería aquí Plaza de Armas. ¿Cuántos han ido a Plaza de Armas aquí en el centro? ¿O conocen? Bueno, es una explanada, de alguna forma, algo grande. Los patios allá en Israel son patios que miden entre 10 metros por 15, el más grande. Son lugares pequeños. Pedro ahí andaba en todo el show de lo de la crucifixión y el juicio de Jesús. Y Jesús estaba ahí cuando le preguntaban acerca de él, y él lo negó 3 veces. Y dice la Escritura que cuando cantó el gallo, Jesús lo volteó a ver e hizo contacto visual con Pedro. ¿Te imaginas cómo se sintió Pedro? ¿Cómo nos sentimos cuando le fallamos a Dios y sabemos que Dios nos está viendo? Uy, qué silencio. Pero aún se pone peor, porque tenemos que recordar que en esos momentos, cuando Jesús lo volteó a ver, Jesús estaba pasando por ciertas cosas. En Mateo 15, versos 15 en adelante, 16 en adelante, dice: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa, le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, Rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Y Lucas 22:63 dice: los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Quiero recordarles que cuando Jesús volteó a ver a Pedro, cuando Pedro lo negó, Jesús estaba sangrando, lleno de edemas, moretones. Lo más seguro es que las espinas ya habían empezado un proceso de infección. Jesús estaba siendo abusado. Y lo más seguro es que cuando Pedro lo niega, jura que no lo conoce y dice groserías que no lo conoce, canta el gallo y hacen contacto visual, lo más seguro es que un ojo de Jesús ya no estaba tan abierto y en el otro estaba escurriendo sangre. Y Pedro se acordó que había declarado que nunca lo iba a negar y que si era necesario iba a morir, pero se cumplió tal cual como Jesús lo dijo. ¿Cómo nos sentiríamos si hubiéramos estado en el lugar de Pedro? En ese momento donde hemos dicho tantas cosas que vamos a hacer o que no vamos a hacer, y Jesús nos voltea a ver en el momento exacto en que fallamos. Y quizá gente me puede decir: pastor, yo nunca he negado a Jesús con mis palabras. ¿Y qué tal con nuestras acciones? Porque la Biblia dice en Tito: profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. ¿Qué tal
que no has dicho con tus palabras, nunca jurando algo en contra de Dios o maldiciendo a Dios con tus palabras, pero ¿qué tal que con nuestras acciones lo hemos negado? Sé que eso es un momento muy serio, pero pensemos, todos en algún momento, ya levantamos la mano, declaramos que no haríamos algo jamás. Señor, te perdono, que la próxima perdono rápido. Y vienen y te ofenden y la agarras peor. Más, yo recuerdo que cuando conocí al Señor, cuando realmente le entregué mi vida a Jesús, pues tenía mis amigos de que no eran cristianos y muchos de ellos obviamente no siguieron la fe como yo. Y años después me encontré a un compañero que él era de esos que son jugadores que apuestan y de todo. ¿Cuántos conocen gente así? Entonces él me estaba afirmando que él no necesitaba de Dios para cambiar, que él con fuerza de voluntad. Y yo le dije, mira, la fuerza de voluntad es buena, pero es que necesitamos a Jesús para cambiar. Me dice, no, es más, yo ya dejé de apostar, a pura fuerza de voluntad. Si es que el poder lo tiene uno por dentro. Le digo, no creo que hayas cambiado sin Dios. Yo dejé de apostar, Rodrigo. Me dice, ¿de verdad? Le digo, te apuesto 1,000 pesos a que no has cambiado. Acepto esa apuesta, me dice. No se puede cambiar sin Dios. Pedro, lo vemos de Hechos para adelante, que se convirtió en un pilar de la iglesia, en una voz edificante del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó con Pedro? Si después ya no vemos nada en la crucifixión de Jesús, ya no se habla de él. ¿Qué pasó con Pedro? Y es el punto que quiero llegar, la decisión. La decisión. Vimos la declaración, vimos la negación, ahora quiero ver la decisión. Y la decisión de Pedro ocurrió después de la resurrección. Ahora recordemos lo que vimos entre las mujeres y los soldados. ¿Cuál es la versión que estaba corriendo como agua en el pueblo acerca de lo que había pasado al tercer día? Y esta decisión de Pedro no es cuando él pensaba que Jesús era el Mesías, es cuando supo que era el Mesías por la resurrección. Y aunque estaba muy desanimado porque lo había negado, porque había fallado a Dios, algo pasó. Ahora, ¿se recuerdan que mencionamos el primer encuentro entre Jesús y Pedro? ¿Se acuerdan que leímos que la forma en que Jesús se presenta a Pedro fue con un milagro en la barca donde multiplicó los peces y fue una pesca milagrosa que se le llama? Ya un Jesús resucitado, un Jesús que había vencido la muerte, pero solamente las mujeres habían creído y todos los demás estaban pues lamentándose que había muerto el líder, y el 95% de sus seguidores no creían por la versión de los soldados, que no podían mentir, que había sido un robo y que Jesús no había resucitado. Encontramos a este Jesús resucitado y a estos discípulos desanimados, entre ellos Pedro, en Juan 21. Y leemos de la siguiente manera: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Como que era el líder, no era el cabecilla. Este decía, nunca te voy a negar. Todo el mundo, nunca te vamos a negar. Nunca te vamos a abandonar. ¿Qué dijo Pedro? Ahí vamos. Me voy a pescar. Y todos los demás, vamos contigo. Salieron pues de allí y se embarcaron. Pero esa noche no pescaron nada. Uy, qué conocido está eso. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. No lo esperaban. Para ellos, él estaba muerto. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Y en ese momento, es el Señor. Ya me lo quitaste. Es el Señor, dijo Pedro a Pedro, el discípulo,
es que ese libro lo escribió Juan y se daba muchas flores. Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró a nadar a donde estaba Jesús. ¿Por qué Jesús hizo el mismo milagro con Pedro como cuando lo conoció? ¿Por qué? Porque Jesús le quería decir lo siguiente a Pedro. Y es lo que Jesús nos quiere decir a nosotros el día de hoy. Pedro, está bien. Sé que te equivocaste. Sé que me negaste. Sé que fallaste. Pero resucité. Eso significa que tienes una segunda oportunidad. Significa que podemos empezar de nuevo. Eso es lo que significa la resurrección. Jesús le estaba intentando decir con el mismo milagro, Pedro, yo sé lo que dijiste, te volteé a ver, te escuché, pero mira, escúchame Pedro, no solo morí por tus pecados, no solo me quedé en esa cruz por tu culpa, por tus fallas y por tus enfermedades, resucité para que tengas una nueva vida. Una nueva vida. Cuando vemos este pasaje, me voy a pescar, Pedro estaba diciendo, regreso a mi vida pasada. Después de esto viene este famoso pasaje que no vamos a leer por el tiempo de Pedro, ¿me amas? Que Jesús le pregunta a Pedro. Y muchas veces lo vemos de una forma negativa. Y hasta pensamos que hasta el Señor dijo, me negaste 3 veces, te voy a preguntar 3 veces si me amas. Para que estemos a mano. Pero eso no es lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, la tercera vez que le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Por qué Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba? Porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Y es lo que Jesús hoy quiere que tú sepas. Jesús quería hacerle saber a Pedro que era real, que sí, o sea, Pedro sí lo amaba. Porque es increíble que muchas veces nosotros, al fallarle a Dios, a negar a Dios, somos nosotros mismos los que creemos que ya no amamos a Dios. Y somos nosotros mismos los que pensamos que ya no tenemos una segunda oportunidad. Y aunque Jesús murió y resucitó y está con nosotros, y ahí está, no es que Jesús no esté, es que nosotros ya no creemos ni en nosotros mismos. Y Pedro le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. La verdad no sé, te respondo porque es la respuesta correcta, pero no lo sé. Jesús le estaba diciendo a Pedro, nos está diciendo a nosotros, sé que te sientes mal por lo que has hecho cuando dijiste que me ibas a seguir. Pero no te preocupes, Pedro, no te preocupes, amigo, la resurrección se ocupa de esto. Tienes una segunda oportunidad. Y Jesús le dijo, sígueme. ¿Cómo le dijo Jesús? O sea, esta aclaración se nos ha pasado. Porque en Mateo 4:19, la primera vez que Jesús se encuentra con Pedro, le dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Pero en Juan 21:3 vemos otra vez Pedro diciendo, me voy a pescar. Dijo Simón, nos vamos contigo. Y salieron de allí, se embarcaron y esa noche no pescaron nada. Regresó a su vida de antes. Voy a regresar a mi vida de antes, dijo Pedro, porque soy un fracaso como seguidor de Jesús. Me llené mi boca de tantas palabras y dije que lo iba a seguir y dije que nunca lo iba a negar. Hasta dije que iba a morir por él y mira lo que hice. Estando ahí el presente, lo traicioné, lo negué, fallé. Muchos hoy aquí y muchos que nos están viendo por internet se sienten un fracaso como discípulos de Jesús, como seguidores de Jesús, porque le han fallado. Y se dicen,
yo no sirvo para esto de seguir a Jesús. Yo no sirvo para ser discípulo. Por eso ni llego a la iglesia, porque no soporto sentir la presencia de Dios y saber que yo le fallé, saber que le estoy fallando. Yo no sirvo para esto de la iglesia. Yo no sirvo para esto de portarme bien. Ya mejor ni hablo, porque cada vez que hablo, haz de cuenta que hago lo contrario de lo que yo mismo le prometo a Dios. Ya ni quiero orar, porque no quiero quedarle mal a Dios de las cosas que yo le prometo. Sin embargo, Jesús le hace una declaración interesante en el libro de Juan más adelante, después de las preguntas de ¿me amas? Y en el versículo 18, Jesús le dice a Pedro: de veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otros te vestirán y te llevará donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para darle a entender la muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: sígueme. ¿Qué añadió? Jesús decía constantemente esto de sígueme. De hecho, cuando habla del discipulado, dijo: el que no lleve su cruz todos los días y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es la diferencia de este sígueme al sígueme de Mateo 4, el primero que le dijo a Pedro? Que Pedro sabía que la cruz significaba muerte, era algo cultural por el Imperio Romano, pero lo que no sabía es que había una vida después de esa muerte. No había conocido la resurrección. Pedro pensó que todo acababa en la cruz, como muchos cristianos el día de hoy solo piensan y se lamentan por la cruz. Pero quiero decirles, Jesús fue crucificado, pero está vivo. Fue crucificado, pero está vivo. La diferencia es que en Lucas 5 a Juan 21, Pedro hace un compromiso diferente. ¿Cómo que diferente? Bueno, es que la Biblia nos mete sin darnos cuenta cómo es que Jesús seguía, cómo es que Pedro seguía a Jesús antes de la resurrección. En Mateo 26, 58, mire esto: pero Pedro lo siguió, ¿cómo? De lejos. Antes de la resurrección, a Jesús Pedro lo seguía de lejos. ¿Cómo seguimos a Jesús nosotros hoy? ¿Cómo lo seguimos? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, este camino lleva a la cruz. Y Pedro dijo: es muerte. Y fallé, lo negué. Ya, mejor me regreso a pescar, porque no la hice, no la armé. Pero cuando Jesús resucitó, Pedro ya no pensaba solamente que Jesús era el Mesías, supo que Jesús era el Mesías y que había una vida después de la cruz, que había una vida después de la muerte, que había una segunda oportunidad. Por eso vemos a un Pedro que va y le dice: Señor, te amo, y que se queda en un aposento alto por 40 días, que viene el Espíritu Santo y es el primero que se pone de pie. Y dijo: varones galileos, ellos no están borrachos, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel, que vendría el Espíritu Santo. Y predica, y 5,000 personas se entregan a Jesús. Luego ese Pedro lo vemos entrando en Hechos 5 a un templo, y un paralítico le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate. Vemos a un Pedro que entra a un pueblo y una mujer llamada Dorcas había muerto, y por conocer la resurrección ora por ella y resucita. Vemos a un Pedro que aún su sombra sanaba a los enfermos. Vemos a un Pedro que viajó por todo el mundo predicando el evangelio. Vemos a un Pedro que aún cuando murió dijo: no me crucifiquen de cabeza, pónganme al revés, no
no soy digno, porque ahora ya no solamente pienso que Él es el Mesías, ahora sé que Él es el Mesías. ¿Cuál fue la diferencia? La resurrección. La resurrección. Esa es nuestra diferencia. Sé que muchos de los que estamos aquí, muchos, Señor, te he fallado. Ayer te fallé, ayer en la noche te fallé, hoy en la mañana te fallé. Te he fallado toda esta semana, te he fallado este último año, te he fallado estos últimos 10 años siguiéndote. Te he negado. Cuando se ha necesitado mi compromiso, no he estado. Y en tu mente tú dices: yo no sirvo para esto, mejor entrego todo, me regreso a pescar, me regreso a mi vida pasada, porque ya comprobé que no sirvo para discípulo. Porque conoces la cruz, pero hoy, Señor, te está mostrando la resurrección. Y la resurrección significa que tienes una segunda oportunidad. Tienes una segunda oportunidad. Tienes una segunda oportunidad. Tienes una segunda oportunidad. La resurrección significa que podemos comenzar de nuevo. La resurrección es la diferencia. Por eso en esta mañana, todos aquellos que se sientan desanimados, todos aquellos que no venimos a celebrar un dogma, no venimos a celebrar una tradición, no venimos a celebrar una fecha en el calendario. Viene Jesús a recordarte que tienes una segunda oportunidad. Vino Jesús en esta mañana a decirte: yo te puedo dar una vida nueva. Sé lo que hiciste, sé cómo me has fallado, pero yo peleo por ti. Yo peleo por ti. Y para que lo creas, dejé la tumba vacía. Dejé la tumba vacía. Dejé la tumba vacía. Para que sepas que hay vida todavía, hay oportunidad todavía. Si todavía respiras, hay oportunidad para seguir al Señor. Por eso, donde tú estás, cierra tus ojitos, levanta tus manos. El Espíritu Santo está en esta mañana para darte una oportunidad más. Una oportunidad más. Una oportunidad más. Esa es la diferencia de la resurrección. Jesús bajó hasta el mismo infierno para darte vida, para darte otra oportunidad. Esta mañana tú sabes que le has fallado a Dios, sabes que con palabras o con acciones lo has negado, sabes que no has sido un buen discípulo, que por tu mente te ha pasado regresar a tu vida antigua. Esta mañana de resurrección es para ti. Ahí está Jesús, no crucificado, resucitado. Comprobándonos que hay una oportunidad más. Si en esta mañana este mensaje es para ti, tú sabes que es Dios quien te está hablando a ti, y hoy quieres hacer un compromiso con Dios de seguirlo.
Un compromiso que a pesar que sabes que has fallado, hoy con el poder de la resurrección, quieres decirle: Señor, ahora ya no pienso que eres mi rey, ahora sé que eres mi rey resucitado. Allí en tu asiento, levanta tus manos y voy a guiarte en esta oración de compromiso a Dios. De esto se trata la resurrección, una segunda oportunidad. La resurrección significa que todo vuelve a la vida. Hay cosas en tu vida personal, hay cosas en tu matrimonio, hay cosas con tus hijos, hay cosas con tus finanzas que están muertas. Y estás pensando en regresar atrás. Esta mañana de resurrección es para ti. Si hoy tú quieres renovar tu compromiso con Dios, levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, te he fallado, te he negado, pero hoy sé que tú resucitaste. No solo lo pienso, ahora lo sé. Y hago un compromiso de seguirte una vez más, porque sé que en ti hay vida. Sé que contigo, aunque falle, tú me levantas. Aunque te niegue, tú me animas. Y sé que nací para seguirte. No volveré atrás. Tú resucitaste y me has hecho libre. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Domingo de resurrección.